Bueno, muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Eh, Debido a que el día de ayer, que fue originalmente cuando se realizó el espacio, hubo un problema con la grabación, pues bueno, aprovecho que fui yo directamente quien hizo el espacio y vuelvo y lo hago sin ningún problema, ahora sin invitados, ahora sin asistentes, para que pues ustedes lo puedan revisar cuando tengan el momento. El día de ayer entonces les empezaba comentando que vamos a estar retomando este semestre el espacio de reflexión clínica, revisando ese tema tan importante, que es el plan de estudios que un neuropsicólogo se enfrenta, o bueno, más bien que un psicólogo, un profesional, se enfrenta en el momento en que decide emprender este curso de estudiar de forma profesional la maestría en neuropsicología clínica. Especialmente vamos a estar hablando del plan de estudios que propone la Universidad CES. Uno puede fácilmente pues entrar a la página, encontrar cómo es la malla curricular, pero digamos que los nombres dan una idea de qué se encuentra en esa asignatura, pero deja mucho que desear. Es decir, uno encuentra en primer semestre una asignatura que se llama Fundamentos Biológicos. Y uno sabe, obviamente, que tiene que ver con temas orgánicos, pero pasa segundo semestre y ahora es Fundamentos Biológicos 2. Entonces ya uno no sabe como que con qué continúa. Entonces, la idea de este espacio es que cada uno de ustedes sepa a partir de ahora cuáles son los tópicos que se van a enfrentar en sus estudios en neuropsicología clínica. ¿Cuáles son los tópicos en los que un profesional, un neuropsicólogo clínico, se vuelve experto? ¿Y cuáles son estos temas que la idea es que a partir de ahora ustedes profundicen por cuenta propia? Ya que no solamente vamos a estar revisando esta malla curricular a detalle, viendo bien en forma qué se ve en cada asignatura, qué tópicos se abordan y pues más que simplemente los nombres, también hablar un poco por encima de estos. Voy a estar entregando diferente contenido a modo de literatura, diferentes libros para que ustedes lean. No únicamente van a ser los libros completos y ya, y lean lo que quieran, sino que de cada tema en específico, cada tópico que vayamos hablando, pues voy a sugerir una lectura puntual. Voy a sugerir un capítulo específico de un libro, por ejemplo. O si sugiero tres libros, pues de cada libro sugeriré una área en específico. Entonces, pues la idea es que ustedes se tomen a pecho todo este tema profesional, se tomen a pecho como pues es el eslogan de la Universidad C, lo que es la excelencia académica, este compromiso, no solo con ustedes, sino también con la población que van a llegar a atender en un futuro. Entonces, bueno, como les decía, vamos a estar viendo el plan de estudios que propone la maestría en neuropsicología clínica del CES. Como vemos, hay cuatro tipos de asignaturas. Asignaturas básicas que nos instruyen como tal en los conceptos y en las teorías mínimas que un neuropsicólogo clínico debe conocer. Luego el área clínica, que refiere más a un área práctica, a un área relacionada con la praxis. Y luego el tema que tiene que ver con la investigación, que no se va a profundizar mucho en este espacio, pues digamos que si ustedes entran a la maestría en otra universidad, como puede ser la San Buenaventura, pues cambia entonces el modelo de investigación o como tal el trabajo de grado que se debe entregar. En el caso de la maestría en neuropsicología clínica, es un programa de intervención que uno mismo diseña, más no lo tiene que poner a prueba. A comparación, por ejemplo, de la Universidad San Buenaventura, en la que se hace un estudio de n igual a uno. Entonces uno consigue un paciente, lo evalúa por completo y luego lo rehabilita y luego publica esa misma intervención. Entonces, pues digamos que no vale la pena tanto profundizar en este tema de la investigación, pues ya que difiere entre cada una de las universidades en las que se decida estudiar esta maestría. Y bueno, otras áreas como las sociohumanísticas, donde está bioética y otras en las que tampoco vamos a profundizar. La idea es ahondar principalmente en las asignaturas básicas y clínicas, entendiendo que esta propuesta se desarrolla a lo largo de 2 años, 4 semestres, siendo el primer año relacionado o dirigido especialmente a construir los fundamentos epistemológicos básicos, como decía ahorita, conocer estas teorías, conceptos, paradigmas que van a sustentar todo el saber del neuropsicólogo clínico, la parte de lo que debemos saber. Mientras que el segundo año, tercer y cuarto semestre, como tal ya empieza a ser una formación más clínica, una formación más práctica, una formación dirigida a la ejecución, a lo que es la evaluación en forma, a lo que es la rehabilitación en forma, que ya lo vamos a ir detallando a lo largo del espacio.
Entonces vamos a estar revisando cada uno de los semestres a detalle el plan curricular. En este caso, primer semestre cuenta con Fundamentos Biológicos uno, Neurodesarrollo, Procesos Cognitivos y estas otras tres asignaturas que luego pues hablaré brevemente por encima de ellas. Pero la idea es entonces, por ejemplo, abordar cada una de estas asignaturas, Fundamentos Biológicos uno, y conocer qué tópicos específicamente se empiezan a profundizar en este espacio. Y digo profundizar y no masterizar porque realmente así una de estas cátedras se desarrolle en 20 horas, pues realmente estos temas son muy amplios, muy, muy amplios. Entonces es incluso en la misma maestría un simple abrebocas a lo que realmente son estos tópicos. Un abrebocas suficiente, pero no digamos que extensivo. Entonces, en esta asignatura empezamos a conocer lo que es la terminología anatómica, lo que son, por ejemplo, los cortes en neuroanatomía, que hay diferentes cortes axiales, que se dice típicamente que son transversales al piso, es decir, como si a uno lo miraran desde arriba y van haciendo el escaneo hacia abajo, por lo que se logran ver diferentes estructuras. Un corte que es coronal, que dicen que es como si uno se pusiera una diadema. Entonces es un corte de frente que permite ver otras estructuras, por ejemplo, el tipo de corte que más permite apreciar la esclerosis del hipocampo, entre otras, o el corte sagital, que es de perfil, que es de lado, como dicen, y permite como tal encontrar y determinar otras estructuras, como la genesia del cuerpo calloso u otras. Entonces es empezar a conocer cómo se empieza a hablar de diferentes términos que refieren a la anatomía y se empiezan a hacer diferentes apreciaciones, que algo es ipsilateral, es decir, corresponde al mismo hemisferio que se lesiona, o es contralateral, es decir, corresponde al hemisferio contralateral a la lesión, ¿sí? Como usualmente, por ejemplo, se habla de un paciente que tiene una hemiplegia del miembro superior izquierdo, entonces usualmente pues es una lesión contralateral a lo que se puede encontrar. Entre muchos otros términos que uno puede comenzar eh, a a profundizar, como digo, en todo este tema anatómico. Se empiezan a ver los principios de neuroembriología, conocer cómo se genera ese desarrollo en las etapas estacionales, como por ejemplo se da la segmentación de las diferentes estructuras que se conocen del sistema nervioso central, principalmente de lo que es pues, las diferentes divisiones, posteriormente en qué periodo de gestación se da toda la neurogénesis, en qué periodo se da, por ejemplo, la gliogénesis, luego cómo se van especializando cada una de estas estructuras, cómo se hace la migración, la sinaptogénesis, la mielinización, hasta qué periodos va y bueno, cómo de sensible es entonces un feto ya en esta etapa a diferentes tipos de teratógenos o a diferentes tipos de eh, componentes externos a este que lo puedan invadir y lo puedan dañar. Se empiezan a conocer los neurotransmisores más básicos, los más pues, relevantes para el neuropsicólogo clínico, como lo es la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, la catecolamina, entre muchas otras, por lo que entonces comenzamos a también profundizar en cuáles son los circuitos que irrigan cada una de estas o bueno, que corresponde con cada uno de estos neurotransmisores, recordando, por ejemplo, que en las demencias, una demencia tipo Alzheimer, se relaciona principalmente con alteración de la acetilcolina, mientras que un Parkinson se relaciona principalmente con alteración dopaminérgica, entre otras. Se empieza a abordar también temas de electrofisiología, lo que son los ciclos de sueño, lo que son los ciclos de vigilia, entre otras. Se empieza, evidentemente, a abordar el tema grueso de lo que es la neuroanatomía cortical y subcortical, se hacen las apreciaciones de lo que son las divisiones cerebrales, de lo que es, por ejemplo, eh, diferente del hemisferio izquierdo al derecho, de los lóbulos, lóbulo frontal, lóbulo temporal, parietal, occipital, o las nuevas clasificaciones que agregan tres subdivisiones más, lóbulo prefrontal, lóbulo insular y lóbulo límbico y también todas las estructuras internas, como lo son, por ejemplo, los ganglios basales, todo el tema que tiene que ver también con el encéfalo, el tallo, entre muchas otras, correspondiendo evidentemente en las estructuras corticales eh, a los neuropsicólogos, pues siempre se habla que es allí donde más se desarrolla la cognición en forma, ¿cierto?
evidentemente cada vez siendo encontrado por la ciencia que estructuras internas también corresponden con este tipo de funciones, aunque de otra forma. Y se empieza a ahondar en el tema de lo que es la irrigación y vascularización cerebral, conociendo que hay tres principales arterias en el cerebro, al menos para nosotros los neuropsicólogos, a conocer la arteria cerebral anterior, media y posterior, y cómo cada una de estas, al alterarse, pues genera una clínica distinta, genera una semiología diferente. No es lo mismo un paciente que tiene, por ejemplo, un infarto, por decirlo de alguna manera, en el hemisferio izquierdo, en la arteria cerebral anterior, un paciente que tiene un infarto, arteria cerebral posterior del hemisferio derecho, ¿no? No va a ser lo mismo, entonces uno empieza a conocer cómo esto es diferente en cada una de estas ocasiones. En este caso, los libros recomendados, es el libro de daño cerebral de Juan Carlos Arango Lasprilla. Como dije, no todo completo, aunque siempre es una muy buena lectura para cuando se tenga el tiempo revisar por completo, pero en este caso sugiero para estos tópicos ahondar en el capítulo 1 de neuroanatomía y el capítulo 2 de neurofisiología. Y también, pues para quien quiera y esté bien interesado en la neuroanatomía como tal, el libro del cerebro y la conducta, Neuroanatomía para psicólogos del Dr. Clark, como tal, pues nos presenta un segundo capítulo que nos dimensiona bastante bien entonces cuál es las divisiones del sistema nervioso central, o pues quien se lo quiera leer completo, pues perfecto. Muy bueno también porque digamos que cada capítulo se centra en cada una de las diferentes estructuras del cerebro y fundamenta cada una cómo funciona y con qué patologías se correlaciona. Pasamos a la asignatura de neurodesarrollo. En esta se comienzan a ver tópicos como la neurobiología y micronutrientes, recordando en este caso que, por ejemplo, la leche materna es el superalimento para los recién nacidos, para los neonatos. Contiene todo lo que un bebé necesita, no solo en términos alimenticios, sino en temas de defensa y muchos otros componentes vitales para el desarrollo adecuado, y como pues realmente como neuropsicólogos, como promotores de la salud, pues deberíamos cada vez más incitar a que esto se desarrolle, que se veía mucho anteriormente que las mamás se restringían de dar leche materna, pensando incluso según con qué creencias, que no llegaba a ser del todo bueno, y bueno, diferentes situaciones como estas, y se empiezan a ahondar en temas como el desarrollo neuromotor, recordando que se refiere principalmente a los reflejos, y el psicomotor, recordando que refiere principalmente al movimiento volitivo, y cómo se pueden encontrar diferentes banderas rojas en este desarrollo motor. Al mismo tiempo, también se empieza a conocer cómo se desarrolla la cognición, cómo se comienzan a desarrollar los diferentes procesos cognitivos y cuáles son sus banderas rojas, así como el desarrollo lingüístico y social y sus banderas rojas, recordando que típicamente pues, van ligados. Paciente que tenga un retraso en ese desarrollo psicomotor, pues es más probable que también demuestre un retraso y una alteración en el desarrollo cognitivo, lingüístico y social, entre otras. Aprendemos a aplicar e implementar las diferentes y variadas escalas del neurodesarrollo que permiten hacer tamizajes a la población, que permiten como tal generar alertas de que un chiquito pues está algo atrasado para su momento vital en cuanto a su neurodesarrollo, en cuanto a los hitos del crecimiento. Y pues bueno, digamos que estas alertas son las que permiten que el sistema de salud interceda de forma adecuada en un tiempo preciso. Y bueno, también se toca el tópico de neurodesarrollo de alto riesgo, lo que son los bebés prematuros, recordando que el prematuro es aquel que nace por debajo de las 37 semanas, y cómo hay diferentes clasificaciones de prematura. Hay unos prematuros leves, prematuros graves, y luego hay unos prematuros severos que dependiendo del país en el que nazcan, por motivos del avance sanitario, pues tienen más o menos probabilidad de sobrevivir con mayor o menor grado de complejidad o consecuencias. Y se aborda el tópico del cerebro adolescente. Frente a este tema, el libro de Neuropsicología del Desarrollo Infantil de la doctora Mónica Rosell, Esmeralda Matute y Alfredo Ardila, en sus capítulos 2 de Desarrollo Cognitivo y Maduración Cerebral y 3 de Desarrollo de la Simetría Cerebral, pues nos profundiza principalmente estos tópicos de desarrollo neuropsicomotor, desarrollo cognitivo y desarrollo lingüístico. Para quien esté interesado en la infancia, en esta población pediátrica, pueda comenzar a leerse este libro tan espectacular a partir de estos dos capítulos que se recomiendan. Entrando a un tópico bien
crítico para los neuropsicólogos. Básicamente, el tópico que les representa por encima de cualquier otro son los procesos cognitivos, la cognición como tal. En este primer momento se revisa lo que es la epistemología neuropsicológica, es decir, se revisa cuál es el objeto de estudio en la neuropsicología. Se abordan los diferentes paradigmas que se han propuesto y construido para entonces ejercer como neuropsicólogo clínico, recordando que actualmente el paradigma más desarrollado y cada vez con mayor evidencia y más construido es el de la neurociencia cognitiva, pero que hay muchos otros. Previamente existió, por ejemplo, el histórico cultural de Luria y Vygotsky y otros autores de de estas zonas rusas que manejan otras consideraciones diferentes. Y bueno, diferentes modelos que cada uno tiene su validez, cada uno tiene su enfoque y pues cada uno se sustenta en sus posturas, creencias y conceptos diferentes. Y se empieza a ahondar entonces en los procesos cognitivos de forma individual. Cuando hablamos de conocer un proceso cognitivo como lo es la atención, la memoria, el lenguaje, las noxias o las praxias, hablamos de comprender qué es eso, qué es ese concepto, eso a qué se refiere y cómo diferentes autores proponen, hipotetizan cómo funciona. Entonces se conocen diferentes postulados, diferentes modelos teóricos que explican un proceso. Por ejemplo, en neuropsicología, el proceso en la clínica que más predomina para evaluar los procesos atencionales es el modelo de Schulberg y Matir, que lo dividen cinco procesos jerárquicamente dependientes, iniciando por el arousal, que es la actividad básica, una atención focalizada, una atención sostenida, selectiva, alternante, dividida. Entonces, ¿cómo explica que a partir de una alteración básica, pues todas las demás pueden estarse alteradas o bueno, otras diferentes propuestas frente a los modelos atencionales? Y también se conoce entonces qué síndromes, qué trastornos y qué condiciones afectan la atención de forma característica. Ejemplo del déficit de atención e hiperactividad, ejemplo del delirium, ejemplo incluso de la heminegligencia, que se ha creído que es una alteración nóxica, pero realmente es una alteración atencional, ya que el paciente ignora, no atiende al área contralateral a la lesión, como hablábamos ahorita en términos de pues esta terminología anatómica. Y bueno, se hace lo mismo entonces con la memoria, por lo que no solamente se revisan los postulados de la memoria, las diferentes propuestas de cómo se estructura y divide y entiende la memoria, sino también los síndromes de la memoria, las amnesias y los diferentes tipos de amnesias, las amnesias hipocámpicas, diencefálicas, postraumáticas, etcétera. Y lo mismo con el lenguaje, por lo que se revisan las afasias, las noxias, por lo que se revisan las agnosias y también se revisan las apraxias, entre otros. En este caso, si el interés nuestro es el modelo de la neurociencia cognitiva, el libro de Gazzaniga, de Cognitive Neuroscience, en su parte 2 nos define todos estos procesos cognitivos desde las últimas evidencias científicas que se han realizado a lo largo de todo el mundo. O también el libro de, bueno, encontrar este libro es que únicamente está en inglés, pero es un libro muy bueno. O ya podemos tomar libros en español, como el de Neuropsicología Clínica del doctor Ardila, que en sus capítulos 4 al 10 pues nos expone estos temas, estos tópicos, incluyendo también, por ejemplo, la calculia y la grafia, entre otros. O el libro de Neuropsicología Clínica, perdón, Neuropsicología a través de casos clínicos, evaluación y rehabilitación, en el cual, bueno, pues ya vamos a poder no solo conocer la teoría, y estas explicaciones, sino que en cada tópico nos presentan un caso clínico que nos ejemplifica de forma cotidiana cómo se expresan estas alteraciones cognitivas. Como les comentaba, ya estas son las otras asignaturas en seminario de investigación y las de sociohumanísticas no vamos a ahondar. Podemos hablar un poco de lo que es la práctica clínica del primer año. En este primer año de formación, como estamos en tópicos básicos, pues digamos que es una práctica que se centra en la observación. A uno se le permite ir a diferentes instituciones de Medellín, ejemplo el Instituto Neurológico de Colombia,
CES de Sabaneta, el Hospital Mental de Antioquia, entre otros, y uno acompaña a un neuropsicólogo experto, ya profesional, con años de experiencia y experticia, y observa cómo éste ejerce su rol profesional, cómo éste atiende a sus pacientes, cómo evalúa la población que llega a su consulta y cómo rehabilita, desde qué mecanismos y con qué estrategias y según una mayor pues relación que se pueda tener con este profesional que uno observa, pues se le puede hacer un poco de propuestas atrevidas y uno se puede incluso proponer evaluar una parte a un paciente, proponer una rehabilitación específica y prepararla, elaborarla, hacer incluso una anamnesis, ¿sí? Algo así se puede comenzar a gestar, además de que son espacios críticos para que más adelante se formen redes que permitan definir ofertas laborales, ofertas de cualquier otro tipo de propuestas que acompañen todo este proceso profesional. Pasamos entonces ahora a segundo semestre, ya para este momento tenemos una base teórica amplia, pero no suficiente. Se continúa entonces, por lo tanto, abordando aspectos básicos. Se continúa, como mencionaba, con Fundamentos Biológicos 2. Mm, Su título no dice mucho más que el del uno. Comenzamos a tener los esbozos de lo que es la rehabilitación en neuropsicología, con neuroplasticidad de aprendizaje y bases de rehabilitación, y continuamos explorando los otros procesos cognitivos que nos quedaron faltando en procesos cognitivos 2 y se continúa con estas otras asignaturas de la línea de investigación y la línea práctica. Comenzando con fundamentos, en este caso, ya que nosotros conocemos los principios básicos de neuroanatomía, ya sabemos cuáles son las diferentes divisiones del sistema nervioso central, ya conocemos cuáles son las divisiones más relacionadas con el rol del neuropsicólogo clínico, ya conocemos los lóbulos y sus funciones. eh, es momento de conocer entonces qué tipo de patologías afligen, dañan a este cerebro. Entonces se abordan los principales tipos de daños cerebrales. Se aborda, por lo tanto, lo que es la enfermedad cerebrovascular, los derrames, típicamente hablados, y se profundiza en los mecanismos que generan este tipo de daños cerebrales. Por ejemplo, en la enfermedad, sus subdivisiones en daños isquémicos o hemorrágicos y cómo pueden haber diferentes tipos, incluso en estos subtipos, ¿sí? Como lo son los émbolos, entre otros, los diferentes tipos de isquemias y la clínica que generan, con qué velocidad se promueven, cuál es el pronóstico de un paciente de estos y pues hablando de enfermedad cerebrovascular, pues entonces dependiendo de la arteria que se, que se altere, cuál es la clínica que se podría esperar, como mencionamos ahorita. Se aborda también lo que es el traumatismo craneoencefálico y sus subdivisiones, el traumatismo abierto, el traumatismo cerrado, el traumatismo que tiene que ver con unas ondas expansivas, el traumatismo que tiene que ver con el golpe contra golpe, típico por ejemplo de los accidentes automovilísticos, cómo estos entonces se relacionan más con algo que es el daño axonal difuso y pues bueno, cuáles son las típicas secuelas de un paciente que tiene un trauma craneoencefálico dependiendo de su severidad. También aprendemos a emplear, a conocer las diferentes escalas de valoración del trauma craneoencefálico, como la escala de coma de Glasgow o la amnesia postraumática, entre otras. Y en este caso, pues también conocemos el perfil de estos pacientes. Un paciente con TEC, pues típicamente se habla que se desfrontaliza por el mismo mecanismo de lesión, ejemplo del golpe contra golpe, que altera estructuras frontales orbitales en su mayoría, y pues el paciente queda algo desinhibido típicamente. También se abordan otras patologías, como lo son los tumores, diferentes tipos de tumores y cómo su localización indica la clínica, y esta sí puede ser sumamente variada, pero como, a diferencia, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular o un trauma de cráneo, que son eventos agudos, un tumor se va gestando a lo largo del tiempo lo que permite que el mismo cerebro se reconfigure e intente superponerse a estas alteraciones del tumor. Pero bueno, al final es una masa que se va a necesitar extraer. También abordamos las neuroinfecciones y sus diferentes tipos, como lo pueden ser las fúngicas, las virales,
lo que típicamente se conoce que es la meningitis, diferenciar la bacteriana de la viral, lo que es la encefalitis, entre muchas otras, y otras patologías neurológicas pediátricas que se asocian principalmente con condición de discapacidad intelectual, como es la trisomía 21, el síndrome de Down, entre muchas otras. En este caso, el libro de daño cerebral, propiamente, muy relacionado con estos tópicos, en sus capítulos 6, 7, 8 y 10, nos profundiza en estos tópicos, en estos cuatro específicamente. Capítulo 6 ACV, capítulo 7 trauma de cráneo, tumores y neuroinfecciones por otra parte, o pues para quien quiera darse un simple vistazo, aunque un simple vistazo muy bueno, el capítulo 2 de neuropsicología clínica, que trata de patologías neurológicas, nos explica lo mínimamente necesario y fundamental que se debe de siempre tener presente frente a estas cuatro condiciones. O, pues bueno, ya el capítulo 2 de neuropsicología a través de casos clínicos nos habla de la neuropatología para neuropsicólogos. Muy similares estos dos capítulos, teniendo cada uno pues su diferente forma de redacción. Para quien quiera simplemente tener un vistazo, estos dos serán más que suficientes, o para quien quiera ahondar mucho más, el libro de daño cerebral se lo permitirá. Por otra parte, la asignatura de procesos cognitivos 2 en este caso nos comienza a ahondar en otros procesos como lo que es la inteligencia, que se entiende por inteligencia, como es un constructo amplio que abarca muchos procesos, y también eh, cómo y qué herramientas actualmente se valoran principalmente para su evaluación, principalmente las escalas de inteligencia de Wechsler para niños y adultos. Se empieza a ahondar en lo que es la función ejecutiva y de sus diferentes propuestas y modelos, como es la propuesta de la división de función ejecutiva y fría y caliente, o la propuesta, por ejemplo, de Stus, que la subdivide principalmente en función a las estructuras frontales. Se aborda también otros procesos cognitivos, como lo es la cognición social, y también aspectos emocionales, recordando que la emoción, el afecto, también representa un proceso cognitivo. Y se ahonda en un tópico bien crítico para el neuropsicólogo cada vez más, por los simples eh, avances demográficos, que cada vez pues, la gente muere más vieja, cada vez vivimos más tiempo, y pues el principal factor de riesgo relacionado con los procesos neurodegenerativos pues es entonces la edad, y por este caso pues entonces se encuentran más demencias y se conocen los diferentes tipos de demencias. Se conoce la demencia tipo Alzheimer, la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia asociada a Parkinson, la demencia frontotemporal y sus diferentes variantes, entre muchas otras. Para quien le interesen las demencias, el libro de Trastornos Neurocognitivos en el Adulto Mayor de Karina Cerezo nos presenta los avances y marcos conceptuales más actuales, más contemporáneos a estas patologías del encéfalo. Mientras que el capítulo 5 y 6 del libro de neuropsicología a través de casos clínicos, pues ya nos permite entrar más a estos procesos frontales, ya que función ejecutiva, cognición social y aspectos emocionales se relacionan principalmente con el lóbulo frontal, y también capítulo 6 nos habla de enfermedades neurodegenerativas. Capítulos bien amplios, bien buenos, como les recuerdo, ligados con casos clínicos sumamente interesantes que nos permiten conocer estos tópicos con mayor profundidad y solidez. Iniciando con los temas de rehabilitación, se ven en estos temas lo que son las condiciones de discapacidad desde la clasificación internacional de la funcionalidad, y conocemos cómo realmente la población neurológica e incluso psiquiátrica compleja, corresponde a población con discapacidad. Son población que por uno u otro motivo tienen deficiencias. Ejemplo, un paciente por una alteración del hipocampo pues tiene una deficiencia en su capacidad para almacenar información, y esta deficiencia genera una limitación en su funcionalidad. El paciente, por lo tanto, por ejemplo, ya no podría desempeñarse en un cargo relevante por su amnesia, pero terminamos concluyendo que en esta condición de discapacidad lo más importante es cómo la sociedad limita a la persona por estas
por estas restricciones que tiene? ¿Cómo lo limita a su ejercer profesional? ¿Cómo no le da los recursos necesarios para que lo compense? Ejemplo de esto es la población que necesita gafas. La alteración de la visión, como el astigmatismo, la miopía, entre otras, pues podría ser fácilmente una condición de discapacidad. No obstante, pues la ciencia ha permitido que unas simples gafas, unos simples lentes compensen de forma extraordinaria esta alteración, que la persona no se vea limitada, ni mucho menos restringida a diferentes acciones en la sociedad. Se empiezan a abordar temas como el envejecimiento y enfermedades crónicas que se asocian a este, como temas como la hipertensión, la dislipidemia, entre muchas otras, pues se asocian con procesos neurodegenerativos y por qué, por lo tanto, es importante cuidarlas. Y se empieza a hablar de cómo es la rehabilitación neurológica, cómo son esos procesos que permiten al cerebro reorganizarse y reestructurarse tras las noxas, es decir, los daños, y se empieza a ver, hacer un primer vistazo general a la farmacología relacionada con el neuropsicólogo clínico, como diferentes fármacos como los antidepresivos básicos, los duales tricíclicos, los ansiolíticos, los, por ejemplo, los anticrisis generan diferentes efectos en la cognición. ¿Y por qué? Entonces un paciente que llegue con muchos medicamentos, pues puede tener una alteración cognitiva, pues probablemente asociada a estos medicamentos y es un tema relevante a entender. Y también empezamos a comprender los mecanismos y principios básicos en la rehabilitación neuropsicológica, lo que son los mecanismos de restauración, los mecanismos de sustitución o los mecanismos de compensación y cómo diferentes condiciones pues se manejan con diferentes mecanismos. No es lo mismo, ejemplo, intervenir a un niño chiquito que, por ejemplo, tuvo un daño cerebral a un adulto que está desarrollando un proceso neurodegenerativo, que ya está en una fase intermedia, a un paciente que tiene 30 años y que tuvo un trauma craneoencefálico. Diferentes mecanismos y estrategias se implementan para diferentes tipos de población. En este caso, los capítulos iniciales de estos tres libros, Principios de Rehabilitación Neuropsicológica, del doctor Arango Prilla, Rehabilitación Neuropsicológica Manual Internacional, de la doctora Bárbara Wilson, o Rehabilitación Neuropsicológica, Intervención y Práctica Clínica, de Olga Bruna y otros autores, en sus capítulos iniciales, pues nos permite conocer estos aspectos que se abordan en este momento. Continuando con estas asignaturas, la práctica clínica 2 sigue siendo de observación y en estos puntos se comienza a gestar de forma más estructurada el trabajo de grado. Ya para este momento ha pasado un año de formación, un intenso y duro proceso básico formativo. Ya tenemos unas bases suficientes y necesarias para empezar a conocer más sobre los pacientes como tal. Por lo que en este punto, tercer semestre, se dedica especialmente a la neuropsicología infantil. Se abordan los trastornos, enfermedades y condiciones pediátricas. Por lo que Fundamentos Biológicos 3 va a relacionarse con este tópico pediátrico y aparecen asignaturas de evaluación, diagnóstico, rehabilitación e intervención asociadas también a estas condiciones, por lo que en Fundamentos Biológicos 3 se encuentran y se empiezan a profundizar tópicos asociados a los trastornos del neurodesarrollo, recordando que ya para este punto conocemos cómo es la gestación, cómo es el proceso gestacional de un bebé, cómo se desarrolla este cerebro y cuáles son las alteraciones que se pueden dar en diferentes puntos. Y cómo entonces estas alteraciones del neurodesarrollo generan diferentes condiciones, como es la discapacidad intelectual. Sí, población que previamente se pensaba que se definía, o bueno, se pensaba no, se definía incluso su gravedad según el desempeño intelectual, pero actualmente se sabe que lo más importante en este caso es la funcionalidad, la habilidad adaptativa, que este chico sea más o menos independiente, sea más o menos funcional y autónomo, es lo que nos determina entonces su gravedad. Se conocen eh, las estructuras que se relacionan entonces a esta condición, los mecanismos que lo explican.
las características diagnósticas, los criterios diagnósticos para definirlo y las herramientas que se pueden utilizar, un simple vistazo, y que se empiezan a revisar otros trastornos del neurodesarrollo, como es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? Entendiendo que va más allá de la simple alteración atencional y la simple hiperactividad. Realmente son pacientes con un trastorno de conducta eh, complejo en términos de que no se regulan a sí mismos, no tienen mucho autocontrol, hay una falla en esos mecanismos de autorregulación, se conoce el autismo, los criterios diagnósticos, las banderas de alerta para su eh, hallazgo, entre otros, y otros como el trastorno de la comunicación, trastornos específicos del aprendizaje, donde entra, ejemplo, lo que se conoce como dislexia, aunque también trastorno adquirido de la escritura y el cálculo, trastornos del neurodesarrollo motor, como lo es, por ejemplo, el Guillain de la Tourette o los tics, y se empieza a conocer la farmacología pediátrica. Recordemos un espacio en el que hablamos de entrenamiento a padres de niños con alteraciones del neurodesarrollo. Hablábamos de que estos trastornos del neurodesarrollo comparten muchos aspectos centrales, entre ellos una dificultad para regular las emociones. Entonces, pues es típico que estos pacientes, por ejemplo, incluso desde la infancia o la adolescencia o la adultez, pues continúen con ciertos mecanismos algo alterados y pues sean más dados a tener comorbilidades, como lo son los trastornos psiquiátricos. Típicamente se ve población con autismo, con altos niveles de ansiedad, típicamente se ve un chico con déficit de atención y hiperactividad que también es opositor desafiante, por lo tanto es típico que esta población se beneficie de manejo farmacológico. En este caso, el libro de trastornos psicológicos y neuropsicológicos en la infancia y la adolescencia del doctor Arango Prilla, en su sección 3 nos amplía y profundiza cada uno de estos trastornos del neurodesarrollo. ¿Cuál es su concepto actual desde el DSM-5, sus criterios diagnósticos, sus características clínicas, no solo neuropsicológicas, sino también en cuanto a su contexto familiar, su pronóstico, su etiología y también cuáles son las propuestas de intervención que actualmente han demostrado ser más efectivas, por lo que es un libro fundamental para quien le interese la población pediátrica, y el libro de Neuropsicología del Desarrollo Infantil, que ya lo habíamos comentado previamente en su sección 3 y 4, pues también nos profundiza todos estos trastornos del neurodesarrollo, ya que para este punto conocemos lo básico de los diferentes trastornos típicamente encontrados en consulta de neuropsicología, pues tenemos que prepararnos para evaluar a esta población. Fíjense, ya apenas en el tercer semestre empezamos a profundizar en lo que es el método de evaluación y diagnóstico. En este caso, comenzamos a aprender en forma cómo se desarrolla una anamnesis a un paciente niño, un paciente pediátrico, cómo se interroga el papá de este niño, la mamá de este niño, al niño mismo, y cómo se buscan diferentes aspectos en su vida cotidiana que nos indiquen, que nos demuestren la semiología de una de estas condiciones del neurodesarrollo, cómo a partir de la queja del colegio se encuentran alteraciones de la atención, cómo a partir de las quejas, por ejemplo, en la interacción social, nos pueden hablar de las diferentes características del autismo, como por ejemplo un chico que en específico incluso se le dificulta alimentarse a sí mismo, agarrarse los zapatos, se le olvida todo lo que aprende, hay que repetirle intensamente las cosas y aún así las olvida, pues nos habla probablemente de una discapacidad intelectual y cómo el pilar fundamental de la evaluación clínica es la anamnesis y cómo se utilizan otros instrumentos para profundizar entonces estas hipótesis iniciales que nos generamos, como lo es el rastreo comportamental y emocional, desde una herramienta que es el BASC, aunque existen muchas otras y que simplemente se le llama rastreo porque pues nos arroja unos índices que pueden alertar de algún trastorno psiquiátrico, una sintomatología relevante para remitir a otros especialistas, a otros profesionales, o si nosotros nos vemos en las capacidades de ello, pues atenderlo. También aprendemos a valorar las habilidades adaptativas, elemento esencial como comentamos ahorita, para
el diagnóstico de discapacidad intelectual y cómo se valora la inteligencia fundamental en niños, crítico y obligatorio en niños, a partir de la escala de inteligencia de Wechsler, el WISC 5, que es, al menos en habla hispana, la escala que más validez y fortaleza ha demostrado para valorar este tipo de aspecto, ¿sí? Es importante en este punto hablar de que aprendemos a utilizar una herramienta, como lo es el WISC 5, pero no es importante solo aprenderla a utilizar, sino comprender desde la propuesta de Wechsler, que es el autor de, de este material, qué es la inteligencia, cómo la entiende, y a partir de cómo la entiende y la comprende, cómo la evalúa con diferentes subpruebas y cómo diferentes ejecuciones del paciente pues demuestran una u otro aspecto clínico. Asimismo, mientras que la escala, el WISC 5 nos permite valorar inteligencia, la ENI 2, la batería de evaluación infantil, nos permite valorar todos los otros procesos, la atención, la memoria, el reconocimiento, la función ejecutiva de un infante. Mientras que hay otras evaluaciones, otros instrumentos que nos permiten valorar, por ejemplo, condiciones específicas como lo es el autismo, que es el caso de la 2.2 en el que se requiere hacer una subespecialización para saberlo aplicar e interpretar. En este caso, entonces, primera sugerencia, leerse los manuales de cada una de estas herramientas de evaluación para comprender desde qué paradigma proponen evaluarlo y entenderlo, pero también con leer, revisar el libro de Neuropsicología Infantil del doctor Arango Lasprilla, libro que no solamente nos explica cómo hacer una anamnesis, cómo rastrear aspectos emocionales y comportamentales, sino que también algo crítico es que el doctor Arango Lasprilla pues se tomó la tarea de aquí en Colombia validar y baremar las pruebas más importantes o más típicamente utilizadas en las evaluaciones neuropsicológicas, para que aquí tengamos, por lo tanto, pues un baremo con el cual medir a esta población. En este caso sí se recomienda leer el libro por completo, porque no solamente explica entonces y entrega el baremo, sino que comenta esa prueba desde qué concepto se construye, cómo se aplica, cómo se entiende, etcétera. Aunque también el libro de Neuropsicología del Desarrollo Infantil, en su sección 2, pues nos da un amplio panorama de todas las herramientas que para este año en el que se escribió, pues se contaba para evaluar a esta población pediátrica. Entrando entonces por otra parte el tópico de la rehabilitación e intervención, ya que pues empezamos en esta asignatura previa a saber cómo evaluarlos, tenemos que saber cómo intervenirlos, cómo apoyarlos, ¿sí? Entonces entramos a conocer las diferentes estrategias, los diferentes modelos desde los que se plantea un proceso de intervención de población con discapacidad intelectual, autismo o trastorno de déficit de atención e hiperactividad, siendo las tres condiciones más prevalentes en las consultas de neuropsicología pediátrica, pues por simplemente datos demográficos, aunque es importante recordar para este punto que estos trastornos del neurodesarrollo típicamente comparten características y son comórbidos con otras condiciones del neurodesarrollo. Un alto número de pacientes con autismo tiene, por ejemplo, también TDAH, ¿sí? O un alto número de pacientes con TDAH tiene también trastornos del aprendizaje, etcétera, de esta forma. En este caso, se sugiere continuar con el libro de trastornos del neurodesarrollo, trastornos psicológicos y neuropsicológicos en la infancia y adolescencia de Arango Lasprilla, en su sección 3, que recordemos que no solamente explica las patologías y condiciones, sino que también eh, aclara cuáles son las propuestas de intervención actualmente más relevantes, o este libro de neuropsicología infantil a través de casos clínicos, en su sección 3 también profundiza estos trastornos del neurodesarrollo. En este caso podemos encontrar los casos puntuales y sus diferentes propuestas de intervención con los logros que se adquirieron a partir de esta, por lo que de ahí mismo se pueden sacar un buen número de herramientas algo más prácticas. Continuamos con estas asignaturas. Para este momento, en la práctica clínica 3
eh, como ya sabemos evaluar y rehabilitar población pediátrica, pues ya no estamos observando a un profesional. Ya nosotros mismos somos quienes tenemos agendados pacientes niños para evaluarlos y posteriormente intervenirlos desde las perspectivas y manejos de la neuropsicología, por lo que es un punto en el que ya nos enfrentamos a la praxis laboral a futuro y comenzamos a encontrar lo bonito que es atender a esta población. Luego en el cuarto semestre, como ya se dedicó todo un semestre en población infantil, pues entonces continúa y finaliza toda la malla curricular con lo que es la neuropsicología y las alteraciones neuropsicológicas de los adultos. En este caso continuamos con Fundamentos Biológicos 4, la práctica 4 y Seminario de Evaluación y Diagnóstico 2 y Seminario de Rehabilitación e Intervención 2. Como digo, estas totalmente ligadas a patologías del adulto, patologías adquiridas, no relacionadas al neurodesarrollo, sino adquiridas de alguna u otra forma por las etiologías que vimos previamente. En este punto eh, se aborda y se profundiza lo que es la psicofarmacología en adultos, como es la farmacocinética y la farmacodinamia, cuáles son los diferentes blancos terapéuticos en los que buscan incidir diferentes tipos de fármacos y cuáles son las familias de fármacos, los antidepresivos, los ansiolíticos, eh, los antipsicóticos, los anticrisis, entre muchos otros, y por ende cuáles son las diferentes alteraciones o pues, afectaciones en la cognición, en la conducta o en la emoción de los pacientes para poder justificar entonces cómo, tal vez incluso, un paciente en quien se encuentra un cierto deterioro se explica por un medicamento. Y también es un punto en el que, ya con tanto fundamento, tenemos que saber interpretar las ayudas diagnósticas, tenemos que apoyarnos de los exámenes de sangre y los laboratorios con los que lleguen los pacientes, tenemos que saber interpretar mínimamente lo básico de un electroencefalograma, saber qué son las espigas, entre otros aspectos relacionados con estos monitoreos. Y también aprendemos más sobre la interpretación y reconocimiento de la neuroimagen estructural, es decir, tomografías y resonancias magnéticas, o también de la neuroimagen funcional, como lo es el PET, el SPECT, entre muchas otras. En este caso, el libro de daño cerebral en su capítulo 3 nos introduce a la neuroimagen, nos habla básicamente qué son estos tipos de exámenes, o como tal el capítulo 3 de neuropsicología a través de casos clínicos nos explica cuál es su utilidad puntual en neuropsicología. Mientras que para temas de farmacología, el libro de aspectos básicos y clínicos de farmacología de Katzung es, aunque extenso, mm, fácil de leer y de entender para darse una buena idea y un buen panorama frente a todos los temas de medicamentos que debemos de entender. Continuando con todo el tema de evaluación y diagnóstico en adultos, se aprende entonces a hacer la anamnesis, el interrogatorio del adulto, se aprende a rastrear los aspectos comportamentales, emocionales de esta población y se empieza a aprender a valorar la funcionalidad, las actividades básicas de la vida diaria, instrumentales de la vida diaria y avanzadas, y cómo estas y su afectación, pues entonces nos van a permitir, similar a como era la discapacidad intelectual, en este caso, valorar la gravedad de un proceso neurodegenerativo, de una demencia propiamente dicha. También aprendemos a valorar la inteligencia en población adulta, aunque no en todos los pacientes adultos es necesario. Y también aprendemos a valorar diferentes procesos cognitivos. Ahorita hablamos del neuropsy, no, perdón, ahorita hablamos de la N2, que es la batería que nos permite valorar diferentes y variados procesos cognitivos. En este caso, por ejemplo, el neuropsy, atención y memoria, del doctor Ardila, pues también nos permite valorar todos los procesos cognitivos, pero en caso de adultos existen otras herramientas puntuales para valorar diferentes procesos, como lo es, por ejemplo, la evaluación de afasias de Boston, para propiamente valorar aspectos lingüísticos, o la escala de memoria de Wechsler, para valorar la memoria, como tal propiamente dicha, o la Banff,
especialmente construida para valorar procesos frontales, procesos ejecutivos. En este punto es entonces fundamental, como decíamos ahorita, no solamente aplicar y saber utilizar la herramienta, sino también leerla, comprender desde qué fundamento, desde qué concepto, constructo comprenden ese proceso y proponen evaluarlo. También se aprenden a emplear herramientas de screening básicas como el es el Minimental, el MOCA, entre otras. Y en este caso, pues bueno, ya para este punto hemos leído muchos capítulos de estos dos libros, de neuropsicología a través de casos clínicos y neuropsicología clínica. En este punto, pues se sugiere terminar este libro a través de casos clínicos, puesto que en cada caso no solamente nos explican cómo era, sino cómo lo evaluaron, y ahí podemos entendernos diferentes propuestas de evaluación de diferente población con diferentes condiciones, o el capítulo 14 específicamente de neuropsicología clínica, pues nos hace un buen panorama de las diferentes herramientas que existen para valorar población hispanohablante. El libro de neuropsicología en Colombia del doctor Arango Prilla, así como lo hizo en el libro de neuropsicología infantil, pues validó y baremó diferentes pruebas, las más utilizadas en neuropsicología, las validó para población colombiana y aquí podemos encontrar, por lo tanto, los baremos, las normativas para poder utilizarlas aquí, mientras que el libro de guía para el diagnóstico neuropsicológico del doctor Ardila y la doctora Ostrowski, pues nos explica el paso a paso para hacer una evaluación neuropsicológica del adulto y definir una condición diagnóstica. También tiene un capítulo fundamental que nos explica principios básicos de psicometría y cómo se deben de interpretar, por lo tanto, las medias y desviaciones estándar y desde qué punto se considera que es una patología propiamente dicha y no simplemente pues, un funcionamiento normal y cómo podemos concluir diferentes síndromes y condiciones. Y para este punto, también tenemos que continuar aprendiendo la rehabilitación e intervención de esta población. En este caso, aprendemos de forma aislada a rehabilitar diferentes procesos. Aprendemos a rehabilitar los sistemas atencionales, los pacientes con problemas de memoria, pacientes con afasias, pacientes con alteraciones ejecutivas, pacientes con apraxias y agnosias. Aprendemos a intervenir población con deterioro cognitivo y demencias. En este caso continuamos con este importante libro. O también revisamos las guías clínicas. Es decir, así como existen guías clínicas y ensayos que han demostrado lo más efectivo para intervenir pacientes con TDAH, existen guías clínicas que nos indican cuáles son las estrategias más efectivas, por ejemplo, para tratar el TEC, pacientes con trauma craneoencefálico y sus secuelas, como lo es en este caso INCO, y asimismo existen otras guías para otras condiciones, como lo es, por ejemplo, FINGERS para lo que es pacientes con demencia y así sucesivamente. Para este punto, se recomienda leer por completo estos libros. Son similares, puesto que al final repiten tópicos, pero pues mm, tras la repetición está el aprendizaje y pues bueno, con tiempo se puede dedicar uno a revisar cada uno de estos tres libros. A quien le interese un tópico en específico o necesite revisar un tema en específico porque atiende a un paciente en puntual, pues podrá revisar un capítulo específico y recordar qué tipo de intervenciones realizar. Pero bueno, digamos que la importancia aquí está en uno ser constante y repetir cada uno de estos temas de estudio. En este punto se finaliza la práctica clínica, evaluando e interviniendo adultos. Se tiene todo un trabajo de grado construido, consolidado y bien definido, todo un programa de intervención y se da por finalizado todo lo que tiene que ver la malla curricular en neuropsicología. Para este punto entonces ya habrá pasado mucho tiempo, ya podremos ser bastante expertos en ciertos temas, pero se necesita profundizar cada vez más, se necesita leer cada vez más, puesto que 2 años de formación es muy poco para toda la inmensidad de este campo de aplicación. Es en este punto entonces en el que nosotros deberíamos ser capaces de enfrentarnos a diferentes casos clínicos que con simplemente un párrafo de explicación pues ya nos permitamos hacer una idea.
Ejemplo, un paciente de 52 años que llega a consulta porque sufrió un accidente cerebrovascular isquémico en la arteria cerebral posterior y se vio comprometida principalmente el área temporal mesial izquierda. Pues deberíamos de saber qué síntomas uno puede esperar encontrar en este paciente. Hablamos de hemisferio izquierdo, principalmente se afecta lo que tiene que ver con el lenguaje. Hablamos de estructuras mesiales, entonces hablamos de principalmente hipocampo, por lo que podemos encontrar una amnesia que afecta principalmente contenidos lingüísticos, sabiendo que esa estructura es la que se halla irrigada por la arteria cerebral posterior. Paciente, por ejemplo, en este caso, femenina de 71 años, que llega a consulta con su pareja, quien reporta que presenta fallas de memoria y episodios de desorientación, los cuales la misma paciente niega experimentar. Y además encontramos que tiene una resonancia en donde reporta ERICA 2. Entonces, a partir de solo esto, ¿qué hipótesis inicial nos mueve a nosotros internamente? En este caso, es una paciente que tiene que es anosognósica de su condición, no reconoce lo que tiene y presenta una semiología típica de una demencia tipo Alzheimer, que incluso la misma neuroimagen con ese hallazgo de Erika 2 pues nos indica que ya tiene un hipocampo significativamente atrofiado. Otro caso, paciente de 38 años que llega con un diagnóstico previo, es decir, nos lo mandan ya diagnosticado con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que tiene 3 meses de evolución. En este caso, entonces nosotros nos deberíamos de saber cuál es el pronóstico para este tipo de pacientes. En este caso, se debe de saber que esta enfermedad de Creutzfeldt-Jakob hace alusión a una enfermedad por priones, una condición que genera una demencia rápidamente progresiva que en cuestión de un año prácticamente o menos, pues ya termina por acabar por el paciente, por lo que ahí ya tenemos un pronóstico claro. O en este caso, un paciente que se le define un diagnóstico de trastorno neurocognitivo vascular mayor probable de enfermedad de pequeños vasos, pues solo por esto, pues saber cuál estrategia de intervención es la más efectiva en este caso tratándose de un aspecto vascular, la psicoeducación del manejo de aspectos cardiovasculares es mínimamente fundamental. Recordarle la importancia de tomarse su medicamento para la hipertensión si es que la sufre, para otras condiciones, mantener una buena dieta, mantener ejercicio físico y cómo, pues entonces es importante en este caso evitar posibles recaídas de otros eventos vasculares relevantes. Entonces es un panorama en el que después de tanto tiempo de estudio y de profundización nos enfrentamos a estos tópicos, a estos pacientes, a estas situaciones y tenemos que tener una idea clara de qué se debe de hacer, de qué se necesita hacer, de cuál es un posible pronóstico o de cuál es el manejo que se le debe de dar. Es importante también hacer una reflexión frente a lo que es ser neuropsicólogo clínico. Este es un punto que profundizaremos en un espacio futuro. Pero bueno, aquí digamos que algo importante es profundizar más allá de la simple teoría. Es muy bonito cuando se comienza a disfrutar en forma también de la literatura de las neurociencias. Cuando uno empieza a disfrutar, por ejemplo, los casos clínicos que Oliver Sacks se dedicó a construir y redactar y compartir en sus libros, el más conocido, El hombre que confundía a su mujer con un sombrero, o Antropólogo en Marte, o Despertares, en donde nos muestra diferentes casos y sus vidas. O el mismo Kandel, que en su libro de la nueva biología de la mente, pues también nos explica todos estos tópicos, pero de una forma más amigable, más entretenida. Nos explica incluso, por ejemplo, algo como la esquizofrenia desde el arte, o el autismo desde la necesidad gregaria del hombre, y otros libros que nos permiten profundizar mucho más en todo esto. U otros libros, incluso antiguos de Luria, que abarcan casos clínicos específicos como el hombre con su mundo destrozado o mundo perdido y recuperado, que nos comenta entonces en su época, pues cómo comprendía, intervenía, trataba y apoyaba en cuanto a su calidad de vida a un paciente. O la misma Barbara Wilson, que ha hecho recopilaciones en sus libros, únicamente están en inglés, pero son muy buenos
u otros libros como La razón por la que salto, que nos explica desde la perspectiva de una persona con autismo qué es esta condición. Entonces la invitación en este punto es a que ustedes se metan de lleno en todo este campo, se metan de lleno en toda esa área científica tan interesante y se comprometan con ustedes mismos para ser unos profesionales que saben bastante, que académicamente son excelentes, pero que también son humanos, que también saben cómo este saber transmitirlo a la población que tratan. Al final es un aprendizaje clínico, ¿sí? Dedicado a los pacientes, por lo que la parte más importante, básicamente, es saber interactuar con esta persona que adolece una condición y a la que se le necesita de alguna forma o se le busque de alguna forma mejorar la calidad de vida con otra, con uno u otro recurso. Eso era todo por este espacio. Dentro de 15 días estaremos revisando todo lo que tiene que ver con trastornos neurológicos funcionales y para este semestre contaremos con dos invitados. Uno propiamente relacionado con trastornos neurológicos funcionales, especialmente todo lo que tiene que ver con las crisis conversivas no epilépticas. Bueno, espero que les haya gustado este espacio y eso es todo por el momento.